en un mundo donde los zombies lo arrasaron todo, donde las calles están podridas de caos y cadáveres caminantes. Para la mayoría sería el puto apocalipsis, pero para Akira Tendou es lo mejor que le pudo pasar, porque desde hace años su vida ya era un infierno. Se había vuelto un muerto en vida, atrapado en la rutina laboral más tóxica que existe. 3 años atrás entró con ilusiones a su primer trabajo en una empresa de producción. Al principio todo parecía perfecto, compañeros amables, ambiente optimista y hasta él mismo se sentía brillante. Pero no tardó en descubrir que todo era fachada. Después de la fiesta de bienvenida, la máscara se cayó. Empezaron las jornadas dobles, las noches sin dormir, la explotación sin fin. No lo dejaban irse a casa hasta que terminara trabajos imposibles, y eso fue solo el comienzo. Al despertar al día siguiente ya no sentía ni una pizca de emoción, pero ya estaba metido hasta el cuello. Había estudiado para eso y no le quedaba otra que aguantar. A cambio le daban promesas huecas, como vacaciones que nadie tomaba, horas extras que no pagaban, sueldos miserables y un jefe chillón que no paraba de gritar. Su salud empezó a deteriorarse, pero a nadie le importaba. Lo único que lo mantenía en pie era el sueldo y la esperanza de tener algo con su compañera Otori. Pero el trabajo seguía tragándose su alma, ni siquiera el salario valía la pena ya. Pensó muchas veces en lanzarse al tráfico solo para terminar con todo, pero ni para eso tenía suerte. Si se iba, sabía que la carga caería sobre los demás y ningún otro trabajo sería distinto. Al tercer año, Akira ya era un cadáver andante, dormía poco, comía mal y su mente solo podía procesar órdenes y trabajo. Todo era gris hasta que una mañana se despierta en pánico por tener que ir a trabajar, pero algo es diferente. Al salir de su departamento, ve una carta del administrador. Había olvidado pagar el estacionamiento, camina hasta la oficina de administración, pero no recibe respuesta. La puerta está entreabierta, entra y lo primero que ve es al conserje devorando las entrañas de alguien, un zombie. El color vuelve a su vida como un golpe de adrenalina. Corre escaleras arriba, cruzándose con más infectados, hasta que en plena huida, un avión se estrella a metros de su edificio y entonces le cae la ficha. Sus jefes, esos malditos que lo arruinaron, deben estar muertos. No tiene que ir a trabajar nunca más. Se sienta en la azotea, respira por primera vez en años y piensa en todo lo que ahora puede hacer. Ya no hay reglas, ya no hay órdenes, solo queda vivir. Piensa en Otori y aunque fuera la protegida del jefe, igual quiere verla una última vez. Va en bicicleta hasta su departamento y encuentra al jefe convertido en zombie. Aprovecha para estamparle la renuncia en la cara, literalmente, pero también ve que Otori ha sido convertida. Dolido le dice lo que siente y escapa antes de que lo devoren. Esa noche Akira decide que va a aprovechar cada maldito segundo que le quede vivo. Empieza a escribir su propia lista de cosas que hacer antes de morir. Al día siguiente se despierta de una pesadilla laboral, pero ahora su mundo está en ruinas y él está feliz. Por fin puede limpiar su mugrienta habitación y cuando termina, se toma su primera cerveza de libertad. La saborea como oro líquido, afuera el mundo se cae a pedazos, pero él no tiene que preocuparse por nada, o eso cree hasta que abre la nevera y se da cuenta de que no queda más cerveza, así que sale en busca de más. Por el camino, una pareja aterrada se encierra en su departamento mientras el chico reza por ayuda, y entonces ve a Akira trepando por la tubería del edificio. Al presentarse, el vecino se llama Kenichiro Kosugi. Akira, relajado como si nada, le ofrece ir a la tienda y traerle algo de comida. Salta a su bicicleta y pedalea entre zombies, decidido a cumplir su misión. Cuando llega a la tienda, encuentra una cámara grabando una bici, pero él ni se inmuta, solo quiere cerveza. Dentro, canta feliz su canción de la birra, hasta que nota que hay una chica junto a la nevera. Se muere de vergüenza, intenta actuar normal, pero ella lo ignora. Akira sigue hablando solo, hasta que ella rompe el silencio para hacerlo mierda. Le dice que es una carga, que no sirve para sobrevivir y que encima dejó la puerta abierta. Justo en ese momento, los zombies entran. Akira trata de protegerla, pero ella lo empuja. Un camión irrumpe por la pared y lo salva. Ella se va sin decir más, y él se queda sin bici. Por suerte encuentra un scooter abandonado y se escapa. Recorre la ciudad y ve que hay muchos vehículos con llaves puestas por el colapso. Termina manejando un hot rod. Cuando vuelve al departamento de Kosugi, se topa con una masacre. Su vecino no sobrevivió. Esa noche, recuerda que puede morir en cualquier momento, y eso lo motiva a seguir completando su lista. Mientras tanto, la chica de la tienda, Shizuka Mikazuki, vive sola en una azotea. Tiene una rutina estricta: ejercicio, análisis de zombies y control de recursos. Estaba en la tienda con un propósito: recoger datos y suministros. Incluso había predicho el camión que la salvó. Viendo las grabaciones, se pregunta si la forma de vivir de Akira es realmente tan estúpida. En otro punto de la ciudad, una niña llora por su padre muerto y el gerente del grupo, un tipo duro llamado Beatrix Ammerhauser, promete protegerla. Pero cuando los zombies atacan de nuevo, todos deben ponerse de pie y pelear por los pocos vivos que quedan en ese club. Mientras el mundo se venía abajo, Akira Tendou andaba por ahí con su motocicleta, viviendo lo que para él era su mejor vida. Se dirigía a Shinjuku con una misión clara: encontrar a su mejor amigo. Esa mañana había intentado dejarse crecer una barba con marcador, buscando un look más rudo, pero el resultado fue tan patético que terminó afeitándoselo. Sin muchas ideas de qué hacer con su día, se topó con una sorpresa. Su celular empezó a recibir mensajes. Al parecer, el internet había vuelto y con eso, un pedazo del viejo mundo. Después de años sin contacto con sus amigos, por culpa de su trabajo de
mierda, les escribió a todos, pero la alegría se apagó al caer en cuenta de por qué la red funcionaba. Había tan poca gente viva que el tráfico era casi nulo. La mayoría ya estaban muertos. Se arrepintió de todo el tiempo perdido esclavizado en una oficina. Al repasar sus contactos, vio el nombre de Kencho. Él era un luchador, no alguien que moriría sin más. La verdad era que Kencho ya estaba a punto de rendirse. Llevaba 3 días encerrado en una habitación, con nada más que agua y una zombie encadenada, salvado solo por sus fetiches raros. Sin salida aparente, se sentó a esperar el final, recordando sus días de universidad con Akira. Justo entonces su celular sonó. Era Akira, quien tras confirmar la ubicación de su amigo, no dudó en ir por él, sin importar que estuviera plagado de zombies. Mientras avanzaba por la ciudad, Akira recordó que Kencho había sido un exitoso agente inmobiliario, con buena paga y una vida que en su momento le dio celos. Una vez incluso rompió su amistad por eso, y nunca se disculpó. Ahora tenía la oportunidad. En otra parte, el gerente del club estaba por morir rodeado de zombies, pero una bocina le salvó la vida al distraerlos. Esa misma bocina también liberó el camino para Kencho, quien al poco rato vio a Akira aparecer en la ventana, gritando como loco y pidiéndole perdón por todo. El escándalo atrajo a más zombies, así que corrieron al techo. Arriba estaban atrapados. Akira propuso saltar al edificio contiguo. Lo logró sin problemas, pero Kencho dudó. Antes de saltar, confesó que odiaba su trabajo. Lo suyo siempre fue la comedia. Saltó medio desnudo, se quedó colgando y Akira lo ayudó a subir. Claro, con un raspón épico en los huevos. Esa noche celebraron bebiendo desnudos. Akira jugaba un videojuego de zombies mientras Kencho cocinaba. Era tan buena la comida que Akira no podía creerlo. Kencho bromeó diciendo que por eso era tan popular con las mujeres. Akira, celoso, prometió tener una cita ese mismo día, aunque sus opciones eran lamentables. Luego revisaron la lista de cosas por hacer antes de morir. Kencho se burló un poco, pero se unió al proyecto y agregó su sueño de ser comediante. Con todo eso, se dirigieron en el Hot Rod a buscar una pantalla plana. En el camino, se toparon con un camión cisterna y un callejón en llamas. Kencho se alteró, pero Akira tuvo una idea loca: saltarlo. Lo hicieron y el camión explotó detrás. Tuvieron que meterse en un centro comercial subterráneo, pero estaba infestado. Corrieron hasta una tienda y lograron encerrarse justo a tiempo. Dentro se encontraron con 3 mujeres y un tipo. Aunque al principio hubo tensión, todo se calmó. Se presentaron como Rika, Maki, Yukari y el hombre, todos tripulantes de un vuelo que acababa de aterrizar cuando empezó el caos. Eran azafatas, justo lo que Akira había anotado en su lista. Intentó ligar con Rika, pero le fue horrible. Mientras tanto, Kencho estaba haciendo magia con Maki. Akira, en desesperación, aspiró una botella entera de licor. El ambiente se soltó y comenzó la fiesta. Después vomitó mientras hablaba con Rika. Ella lo rechazó educadamente, diciendo que tenía pareja. En otro lado, Rika empezó a beber como loca, discutiendo con el cobarde del grupo. Qué sorpresa, había sido mordido y no lo dijo. La mordió y ella se volvió zombie. En segundos atacó a Maki y la mató brutalmente. Kencho la eliminó con una maleta. Mientras tanto, Akira y Shizuka, Mikazuki, conversaban sobre sus sueños. Ella le confesó que un anciano pasajero la hizo dudar de su carrera. Justo en ese momento, el mismo anciano la mordió. Akira lo tiró por las escaleras, pero ya era tarde. Shizuka estaba condenada. Él escapó llorando y se encontró con Kencho, que, como premio de consolación, había conseguido la pantalla plana. Ya en la motocicleta, Akira pensaba en todo lo que había pasado. Decidió que tenía que recordar su sueño. De chico, era como un mini John Wick, se agarraba a piñas con cualquiera que molestara a su perro. Era su forma de sentirse héroe. Ahora, más que nunca, necesitaba recuperar esa parte de sí mismo y seguir tachando cosas de su lista. Más tarde, mientras Kencho hojeaba las noticias, confirmaba que Japón estaba prácticamente acabado. Solo algunas aldeas remotas en las montañas seguían en pie, aseguradas por los militares. Al oír eso, Tendo se aferró a la esperanza de que su familia estuviera a salvo, ya que vivían en una de esas zonas aisladas. Mientras Kencho se arreglaba el cabello para su supuesto nuevo comienzo, Tendo soltó una locura. Quería convertirse en John Wick. No tenía un arma, ni entrenamiento, ni una mierda, pero ya había anotado su nuevo objetivo en la lista: convertirse en un superhéroe. Se dirigieron al acuario abandonado de la ciudad, completamente destrozado. Entre tanques vacíos y cristales rotos, Tendo encontró lo que buscaba. Mientras tanto, un bus lleno de sobrevivientes quedó atascado entre zombies. El conductor, con su optimismo idiota, aseguraba que nada podría pasar dentro del bus, hasta que todo se fue a la mierda. Entre los que escapaban corriendo, estaba una joven que terminó en el acuario. Pensó que ahí estaría a salvo, pero tropezó, y justo detrás de ella venía una maldita exestrella olímpica convertida en zombie. Cuando ya no había escapatoria, Tendo apareció embistiéndolo con toda su fuerza, lanzándolo como muñeco. Su arma secreta era un traje de tiburón del acuario, grueso y acolchado, ideal para evitar mordidas. Logró su debut como superhéroe, gritó que el acuario era seguro y muchos empezaron a entrar, entre ellos la chica por la que se había encaprichado, pero el zombie velocista volvió, y aunque el traje evitaba que lo devoraran, igual dolía como la mierda. Tendo lo lanzó al río sin saber si nadaban. De vuelta en la entrada se topó con la chica, pero en vez de un gracias, ella lo acribilló con comentarios pasivo-agresivos. Kencho trató de salvar su dignidad, pero ya era tarde. Un estruendo interrumpió la charla. Algo había colisionado dentro del acuario. Los zombies no encontraban alimento, así que terminaron liberando a un tiburón.
pero este no era un tiburón cualquiera, tenía maldita movilidad terrestre. Al ver que la cosa venía con todo, Tendo y Kencho corrieron con los demás. Una de las chicas, en pánico, empujó a la enamorada de Tendo para salvarse. Tendo no lo pensó dos veces y fue tras ella, atravesando conductos y arriesgando el pellejo. Aunque ella no entendía por qué la ayudaba, después de todo, él no necesitaba razón. Era lo que quería hacer. Mientras huían, pensó en un plan improvisado: electrocutar al tiburón. Pero no fue fácil. Terminó atravesado contra una pared. Kencho, en otro acto de locura, distrajo al tiburón con su trasero y funcionó. Tendo recibió una batería lanzada por la chica, la conectó y lo frió. Afuera, ya más calmados, ella le dio su número a Tendo, aún sin entender por qué se arriesgó así. Él solo dijo que ya era importante para él. Punto. Más tarde, Tendo contemplaba un Rolex que jamás habría podido pagar en su vieja vida, pero ahora, con el mundo en ruinas, nada le impedía llevarlo. Kencho le mostró otro aún más caro y se echaron a reír como dos locos. Esa noche la ciudad se apagó completamente, sin agua, sin señal, con la sospecha de que quizá eran los últimos vivos ahí. Pero antes de pensar en el futuro, disfrutaron del cielo estrellado como nunca antes se veía. Al día siguiente comenzaron a empacar rumbo a Gunma, la ciudad natal de Tendo. El viaje en teoría tomaba 5 horas, pero en ese nuevo mundo todo era impredecible. Kencho preguntó si al fin se comprarían un arma, pero Tendo tenía otro plan: conseguir un camper de lujo. Por azares del destino, en la misma exhibición de vehículos se reencontraron con Shizuka. Tendo intentó convencerla de ir con ellos, pero la falta de carisma seguía jugándole en contra. Kencho, en cambio, logró que ella aceptara unirse al enterarse de que no tenía licencia para conducir. Al revisar los vehículos, cada quien tenía una visión distinta. Shizuka buscaba practicidad, mientras Tendo se enamoró de una casa rodante que parecía un hotel sobre ruedas. La lógica le importaba una mierda. Shizuka intentó defender su punto hasta que vio una que también la conquistó. Apenas se burlaron de ella por caer igual que Tendo, el ruido atrajo a una horda y tuvieron que salir del lugar en lo primero que encontraron. Fuera de la ciudad conducían tranquilos. Shizuka explicó que quizás el virus zombie era eso, un virus, y que si aparecía una vacuna habría esperanza, pero eso solo serviría si sobrevivían. Al caer la noche, mientras buscaban dónde acampar, cayeron en una trampa. Tiras de púas les reventaron las ruedas. Lo peor no era eso: el líder de los saqueadores era nada menos que el ex jefe de Tendo, ese explotador que le arruinó la vida. Lo hizo estrellarse solo para atraparlo otra vez y obligarlo a trabajar para él. Ahora, con el poder en sus manos, manejaba el campamento como una dictadura encubierta. Fingía protegerlos, pero no era más que un tirano con sonrisa. Tendo, atrapado por sus traumas, volvió a agachar la cabeza. Shizuka y Kencho entendieron que no tenían opción. Tendo volvió a trabajar como burro. Al ver a otros trabajadores al borde del colapso, no podía decir nada. Solo una caja de cervezas trajo un poco de alivio. Intentó compartirlas, pero su ex jefe lo humilló por malgastar energía en felicidad. Y así, sin poder hacer nada, Tendo volvía a estar bajo el yugo de aquel bastardo. Incluso los zombies eran usados como esclavos, y para él todo volvía a ser gris. Esa noche Kencho miró a Shizuka y le preguntó si también había notado que algo andaba mal con Tendo. Shizuka ya había entendido el tipo de infierno que era ser controlada. Sabía perfectamente lo que era ser explotada hasta perder la voluntad de vivir. Por eso entendía por qué Tendo no era capaz de defenderse. Recordaba cuando era niña, caminando sola bajo la lluvia, y encontró un cachorro abandonado dentro de una caja. No pudo ignorarlo y se lo llevó a casa, pero al pedirle permiso a su padre para quedarse con él, la respuesta fue una patada al corazón que se lo comiera. Según él, cuidar de seres débiles era una pérdida de tiempo y debía aprender a aplastar lo que no le sirviera. Solo los despiadados sobrevivían. Así la crió, con una frialdad que la obligó a matar su propio corazón. En el presente, el jefe de Tendo hacía un show patético para dar la bienvenida al equipo. En medio del festín, un par de idiotas hablaban de estupideces mientras le pedían más cerveza a Tendo. Él, hecho mierda, tropezaba, derramaba la bebida y se arrastraba entre gritos. Nada había cambiado, lo trataban como si siguiera siendo un sirviente sin derecho a respirar. En otra mesa, exigía que Shizuka le sirviera la bebida, como si fuera su juguete personal. A ella no le quedó más remedio que hacerlo, mientras sentía la mirada asquerosa clavada encima. El infeliz no se conformó con eso, la obligó a beber con él y, para completar su patética fantasía, pidió más alcohol con la intención de emborracharla y aprovecharse. Cuando Tendo no respondió lo suficientemente rápido, le gritó como un desquiciado. En su estado de agotamiento y deshidratación, Tendo le entregó una botella vacía, lo que desató otra escena humillante. Gonzo lo despedazaba con gritos, insultos y escupitajos. Shizuka, sentada en silencio, revivía su propia historia. Recordaba cómo había escondido al perro en el ático, luchando por salvarlo a escondidas. Leía sobre salud animal, lo alimentaba, lo cuidaba. Cuando por fin el perrito se recuperó, ella se sintió feliz por primera vez, pero a su padre eso no le interesaba, lo mató sin pensarlo. Desde entonces su corazón había estado enterrado bajo una montaña de órdenes y exigencias. La obligó a ceder su vida a su control, como ahora veía que Gonzo hacía con Tendo. Después, Tendo dejó caer unas latas de comida. Gonzo aprovechó para rematarlo, haciendo
haciéndolo sentir más inútil que nunca. Lo pisoteó verbalmente hasta romperlo. Luego se acercó con una sonrisa hipócrita y le susurró su veneno, que lo hacía por su bien, que era mejor quedarse en un lugar seguro, trabajando para él, que allá afuera no sobreviviría. Lo manipuló como un verdadero cerdo con traje. Tendo ya no sabía qué pensar, parecía resignado a vivir como un perro amaestrado. Esa noche Shizuka encontró su lista de deseos en la caravana. Al leerla, sonrió y agregó una línea más. Mientras tanto, unos trabajadores estaban fuera en una recolección cuando uno comentó que Gonzo no hacía ni mierda. Otro, más resignado, solo agradecía no estar en la piel de Tendo. Pero mientras discutían, un zombi ya se había colado en su camión. De vuelta en el complejo, Shizuka y Kencho estaban listos para irse, pero Tendo salió diciendo que se quedaba a trabajar con el jefe. Kencho pensó que estaba bromeando, pero no. El lavado de cerebro había funcionado. Tendo hablaba como un robot, convencido de que debía agradecerle todo a Gonzo. Shizuka se detuvo, lo miró y reconoció en él a la niña que una vez fue. Lo enfrentó, le dijo sin rodeos que Gonzo solo quería convertirlo en un esclavo sin voluntad, que no le importaba, que solo lo usaba, que era un cerdo inútil con el ego por los cielos y la cara de un zapato pisado. Lo dijo frente a todos y el silencio fue absoluto. Nadie la detuvo. Le devolvió a Tendo su lista y le mostró lo que había escrito. Gonzo intentó arrebatársela de las manos y la tiró al suelo, pero ese gesto fue la gota. Tendo se levantó, algo se encendió dentro de él, lo detuvo con el cuerpo y recogió la lista. Miró a Gonzo a la cara y le dijo que ya no quería ver su cara nunca más, que prefería morir como un zombie que vivir como uno bajo sus órdenes. Gonzo intentó manipularlo una vez más, pero Tendo lo ignoró. Había recuperado su dignidad. Justo en ese momento el equipo de recolección regresó, pero uno fue atacado por un zombie, lo que provocó el caos. El grupo aprovechó para escapar. En la carretera, Tendo celebraba haber cumplido ya más de 30 objetivos de su lista. Estaba motivado, sintiendo por fin que vivía. Shizuka, sin embargo, estaba preocupada. Si seguía así, no viviría lo suficiente para cumplir los 100. En su camino vieron un camión rodeado de zombies. Eso solo significaba una cosa: había alguien vivo allí. Tendo se emocionó. Otra oportunidad para ser el héroe. Se puso su traje de tiburón y corrió directo al desastre. Pero la puerta del camión se abrió de golpe. De adentro salió un samurái, literalmente un puto samurái con precisión histórica. Saltó al aire como un demonio y empezó a despedazar zombies como si estuviera en una película. La escena parecía una película de acción exagerada. Nadie podía creer lo que estaba viendo, pero Tendo estaba fascinado. El responsable del espectáculo reveló que no era un guerrero japonés, sino una chica alemana llamada Beatrix Ammerhauser. Shizuka sentía que el título de mejor chica estaba en peligro. Después de explicar cómo había llegado a ese punto, el grupo descubrió que Beatrix había viajado a Japón por su amor por la cultura nipona, desde las guerras feudales hasta el hentai de tentáculos, lo que explicaba su armadura. Al abrir el camión donde viajaba, Tendo descubrió que era un frigorífico repleto de atún. Beatrix les explicó que tenía una misión importante: entregar ese pescado a Takasaka para cumplir un sueño. Quería que un chef le preparara sushi. Shizuka empezó a considerar la propuesta. Tal vez estaba ayudando a llevar comida a sobrevivientes. Tendo, en cambio, necesitaba saber por qué tanto empeño en entregar ese pescado. Beatrix contó que había descubierto Japón, como tantos otros, a través del anime más cochino. Desde entonces se había propuesto ahorrar y viajar al país, pero justo al llegar, el apocalipsis zombie le arruinó el plan. Aún así, encontró al último chef de sushi decente y este accedió a prepararle una comida, siempre que ella consiguiera buen pescado. La motivación era clara: sushi, y Tendo estaba completamente a bordo con la idea, así que sin pensarlo demasiado, todos se dirigieron a la ciudad para cumplir esa misión. Beatrix lideraba el camino, aunque admitía que no sabía si el chef seguía vivo. Hacía más de 3 días que no tenía noticias, pero su fe en el sushi la mantenía firme. Al llegar a un cruce, el camino estaba bloqueado por una masa de zombies. No había plan, pero sí motivación. Shizuka tuvo una idea. Usaron el trasero de Kencho como cebo. Funcionó. Mientras los zombies lo perseguían, Tendo los embistió con un camión y Beatrix los remató uno a uno. Más zombies llegaron atraídos por el ruido, lanzaron botellas de alcohol para prender fuego a todo el lugar, pero se dieron cuenta de que los fósforos no funcionaban. Los zombies rompieron la barricada y avanzaron directo hacia el camión frigorífico. Tendo se interpuso, dispuesto a morir antes que perder su chance de comer sushi. Habían pasado solo unas horas desde que conocieron a Beatrix y ya estaban combatiendo hordas como si fueran soldados. Aún así, eran demasiados. Shizuka tenía un plan de emergencia. Usó un dron para atraer a los zombies a una zona llena de combustible. Kencho lanzó un cóctel molotov y todo voló por los aires. Desde una azotea observaron cómo ardían los muertos vivientes. Ya sin obstáculos, llegaron con el chef. El hombre había dedicado su vida al sushi, sacrificando incluso su familia por el trabajo. Al ver que aún había gente dispuesta a probar su arte, se emocionó. Beatrix, con lágrimas en los ojos, probó su primer bocado de sushi japonés auténtico. El chef rompió en llanto, diciendo que todo había valido la pena: las noches sin dormir, los años de esfuerzo, incluso haberse perdido la boda de su hija y el funeral de su esposa. Para cerrar la noche, decidieron beber hasta reventar. Al día siguiente, el grupo retomó el viaje. El calor dentro del vehículo era insoportable y Beatrix no paraba de quejarse. Ninguno se había duchado en días. Era momento de un episodio de baño con bata
batas puestas se dirigieron a unas aguas termales. Beatrix dominaba la conversación, soltando datos sin parar sobre los onsen japoneses. Según ella, curaban de todo, menos el mal de amores y el síndrome de Down. Tendo, jodido por su amor imposible, intentó coquetear, pero Shizuka seguía fría, reafirmando su postura de que el amor era innecesario. Los chicos estaban listos para entrar al baño de hombres, pero Beatrix informó que no había agua caliente del lado femenino. La bomba estaba rota. Kencho y Tendo sugirieron que, dadas las circunstancias, lo justo era que se unieran todos. Shizuka se negó rotundamente. Beatrix dudó, pero también rechazó la idea. Justo cuando iban a entrar, descubrieron que el baño estaba lleno de zombies desnudos. Tuvieron que huir sin opción. Más tarde, Tendo salió a buscar agua y encontró algo mejor, una fuente termal natural. No dudó, se desnudó y se metió, pero al girar descubrió que Shizuka ya estaba ahí. Aunque ella le pidió que se fuera, él se negó. Quería aprovechar el momento. Sentados en el agua, Shizuka le confesó que de niña su padre le enseñó que solo había dos tipos de personas, las que tenían razón y las que tenían el dinero para tenerla. Eso la volvió fría y calculadora, pero ahora, hablando con Tendo, algo dentro de ella se abría. Reconoció que quería a alguien con quien pudiera hablar así. Tendo captó la indirecta. Antes de que se concretara nada, Kencho y Beatrix aparecieron, gritando traición y uniéndose al baño sin pensarlo. Después continuaron su camino hacia Gunma. Beatrix estaba preocupada por los padres de Tendo, pero él confiaba en que seguían vivos. No los había visto en 3 años, pero no creía que unos zombies fueran suficiente para derribarlos. Mientras se acercaban al pueblo, Beatrix alertó sobre un obstáculo. Tendo frenó y bajó a revisar. El túnel que los conectaba con la aldea estaba lleno de zombies. Aunque ninguno le resultaba familiar, la preocupación era real. Si querían llegar, no les quedaba otra que dejar el vehículo y cruzar la montaña a pie. Las dudas empezaban a carcomerle la cabeza. Sin embargo, Shizuka notó que el túnel estaba sellado también desde el otro lado. Probablemente, los aldeanos habían logrado atrapar a los zombies antes de que cruzaran. Esa esperanza lo mantenía en pie. Pero justo cuando estaban por seguir, apareció un sujeto corriendo como loco, perseguido por un jabalí zombificado. Beatrix no perdió tiempo y lo abatió de un flechazo entre los ojos. El tipo, llamado Kumano, agradeció su ayuda. Había escapado de la ciudad para sobrevivir en el bosque. Aunque suena estúpido, el tipo no solo tenía cuerpo de leñador, también era carpintero profesional, así que construía sus propias casas como si jugara Minecraft. Tendo, encantado con la idea, ofreció ayudarlo a levantar su casa en el árbol, olvidando por completo que venía a ver si sus padres seguían vivos. Kumano les enseñó a respetar el bosque. Si el árbol muere, tu casa muere. Tendo se emocionó hablando de cómo siempre quiso una casa así, lo que hizo que Kumano recordara a su hijo. Pero al mencionar al niño, el ambiente se apagó. Kumano había tenido que matar a su esposa y a su hijo tras ser mordidos. Terminaron la casa y aunque tenía un tobogán, Kensho ya lo había arruinado. Después de eso, el grupo retomó el camino a la aldea. Tendo mostraba los caminos y contaba historias de su infancia, pero al llegar no había nadie. La aldea estaba vacía. Pensó lo peor. Corrió por todas partes hasta que los encontró reunidos dentro de una cabaña. Su madre y su padre estaban ahí. Se arrodilló, arrepentido por no haber regresado en 3 años, pero su viejo no tenía tiempo para lloriqueos y le dio un golpe en la cabeza. Acto seguido, ofreció habitaciones para todos y se fue sin más. Su madre cocinó para el grupo con lo que tenían a mano. Shizuka quedó impresionada por lo autosuficientes que eran. El aislamiento de la aldea en invierno los obligaba a producir su propia comida. La gente de la ciudad había traído la infección, como siempre. Muchos llegaron mordidos y por eso sellaron el túnel, pero los sanos encontraron refugio ahí, con casas disponibles y reglas claras. Tendo quería compensar el tiempo perdido, ayudó a su madre en la cocina, pero ella le dijo que se relajara, así que fue a ayudar al padre en el campo. Intentó charlar, pero su viejo era puro monosílabo. El silencio pesaba, pero él no se rendía. Esa noche el padre tosió sangre, pero lo ocultó como si nada pasara. Caminaban juntos cuando se cruzaron con un grupo de recién llegados que no traían buenas intenciones. El líder era un don nadie con aires de rey. Para él, el fin del mundo era libertad. Robó una tienda de cigarros y se armó de seguidores tan perdidos como él. Esa banda tenía su propia versión enferma de las 100 cosas por hacer antes de morir, solo que en modo criminal. Al día siguiente, Tendo probaba un nuevo peinado. Una chica experta en rastas se ofreció a ayudar. Había sido peluquera por más de 10 años. Otra del grupo era ex profesora universitaria y la tercera maquilladora de cine. Mostró un póster de Song of the Dead, una peli de zombies filmada en Japón. Contó que estaban grabando la secuela cuando estalló el brote. Nadie pensó que era real hasta que la sangre comenzó a correr. La chica decía que aunque todo fuera una ilusión, quería quedarse en esa aldea. En otra cabaña, ella soplaba sobre un fuego con un tubo cuando una abuela entró a agradecerle. Le explicó que lo importante en un mundo sin electricidad eran las habilidades viejas y que cocinar arroz así sabía mejor. Shizuka siguió atizando la llama, pero un viejo senil le agarró la mano, confundiéndola con su difunta esposa. La abuela lo arrastró, disculpándose. A pesar de todo, el viejo había sido un gran cazador. Un hombre entró pidiendo cuerda. Se había cortado mal con una hoz. Shizuka lo asistió y dio consejos precisos, lo que hizo pensar que era doctora. Lo negó, pero reconoció que desde niña había leído mucho de medicina. Así la gente empezó a acudir a ella y sin querer se volvió la médica del lugar. Kencho ayudaba en el campo y conoció el
al pozo negro donde almacenaban el estiércol. Le explicaron que en Japón la lluvia arrastraba los nutrientes, así que usaban eso como fertilizante. Incluso le dijeron que meterse ahí traía buena suerte, pero no se atrevió a comprobarlo. Después vio a una niña sola acariciando a su perro. Había llegado desde la ciudad, pero había perdido a sus padres. El perro era todo lo que le quedaba, no sonreía desde que llegó. Kencho, con su habitual estupidez encantadora, intentó animarla. Le habló como a una dama, la hizo reír mencionando a Italia, sin venir a cuento, y con eso cumplió su misión. Se presentó y ella dijo llamarse Anju, así que él decidió llamarla Angie. En otro lado, Beatrix observaba la rueda hidráulica que generaba electricidad en la aldea. Era suficiente para lo básico, pero con tantos jabalíes y osos zombies rondando, habían tenido que reforzar la cerca eléctrica. Le advirtieron que la caja de control podía ser peligrosa si el voltaje subía. Mientras tanto, Tendo hablaba con las chicas sobre lo bien que se sentían en el pueblo, pese a lo duro que era todo. Más tarde, Kencho se le acercó tras haber aprendido a sacrificar un pollo y quedó traumado. En eso vieron pasar a Higurashi, un excompañero de universidad que los odiaba por haber sido felices, mientras su vida era una mierda. Esa noche Tendo encontró a su padre bebiendo bajo las estrellas y le dijo que pensaba quedarse en la aldea. Su padre le respondió que un hombre debía aspirar a más, y de paso le tiró que las rastas le quedaban como el culo. Rieron juntos, por fin. Pero todo se fue al carajo. El escuadrón de rechazo apareció y la aldea fue invadida por zombies. Higurashi y su grupo avanzaban con excavadoras mientras se reían del caos. Shizuka protegía a los heridos y los aldeanos que antes había ayudado se unieron para defenderla, pero eran demasiados. Higurashi, no conforme, usó dinamita para volar casas. Kencho huía con Angie en brazos, pero Beatrix apareció justo a tiempo para salvarlos. Shizuka propuso cruzar el puente colgante para escapar, pero la cerca eléctrica seguía activa. Kensho intentó tocarla y casi lo fríe. Alguien había alterado la máquina, los rechazados. Higurashi lo confirmó. Dijo que quería hacer lo que le diera la gana antes de morir y arrastrar a otros en su miseria. Odiaba a Tendo por haber sido feliz en la universidad, pero Tendo no pensaba dejar que esa basura destruyera a los aldeanos ni a sus padres. Dividieron al grupo para salvar a la mayor cantidad posible. El padre de Tendo y las chicas estaban atrincherados, pero su salud empeoraba. Tendo corría hacia ellos, derribando zombies con su palo. Angie buscaba a su perro Charo, lo encontró montado en un pollo, y Kensho la salvó justo antes de que un zombie los descubriera. Subieron a un techo, pero uno de los rechazados los siguió, intentando arrojarlos para que los comieran. Beatrix iba hacia la rueda hidráulica, pero fue embestida por un tractor. El enemigo tenía una motosierra y destruyó su lanza. Ella se armó con su espada, lista para pelear. Shizuka trataba de evacuar a los ancianos, pero ellos se negaban a irse. Le dijeron que se salvara, que ya no tenían fuerza para correr. Ella prometió volver por ellos. Mientras tanto, la casa donde estaban atrincherados el padre de Tendo y los demás estaba por caer, pero Tendo llegó justo a tiempo. Sabía que le debía todo a sus padres y no pensaba perderlos ahora. Ni nietos les había dado, así que no podía permitir que murieran ahí. Pero su padre se le adelantó. Le dijo que, si realmente quería compensarlo, entonces debía dejarlo morir primero y cuidar a su madre. Esa era su última voluntad. Mientras tanto, uno de los rechazados recordaba su vida patética. Se casó feliz, pero todo se fue al carajo. Dormía en su auto, su esposa lo odiaba y los vecinos lo miraban como basura. No trabajaba por amor, solo por inercia. Ahora solo quería ver morir gente para sentir algo. En el bosque, Shizuka era perseguida por un rechazado asqueroso que parecía tener problemas graves con la higiene, el respeto y el corte de pelo. Ella huyó como pudo mientras él la seguía babeando. El tipo había sido camarero en un restaurante francés, pero como no quiso aprender francés, lo mandaron a limpiar. Luego incendió la cocina al fumar en un lugar lleno de gas y se ofendió porque lo echaron. Ahora se sentía peligroso solo porque tenía una pistola. El anciano Hika sintió que algo malo le pasaba a Shizuka y se levantó. Beatrix seguía peleando contra otra rechazada que blandía una motosierra. Su espada no aguantaba mucho más. La mujer insistía en que tenía la razón en todo. Beatrix no iba a convencerla de nada. Volvemos a Kencho, que estaba a punto de ser empujado desde el techo. Su agresor contaba cómo ni fue al nacimiento de su hijo y aún así culpaba a su esposa por la separación. Kencho no se cayó y se lo soltó sin filtro. Como al rechazado no le gustaban las verdades, intentó empujarlo con más fuerza, pero Kencho lo hizo caer junto con él al pozo negro de la aldea. Ya en el suelo se cubrió con mierda para camuflarse de los zombies. El otro tipo, intentando escapar, tocó la cerca eléctrica alterada y fue devorado por las criaturas. Kencho salió cubierto de porquería, pero vivo. Angie, agradecida, le pidió que no se le acercara hasta que se bañara. Los ancianos supieron que Shizuka estaba usándose como cebo. Al principio dudaron, pero Hika les recordó todo lo que habían superado en la vida. No se iban a rendir por un apocalipsis. Shizuka estaba a punto de ser abusada por el rechazado, pero Hika disparó y le voló el arma de la mano. Los ancianos lo remataron a golpes. Beatrix, viendo que no podía razonar con la otra, hizo que los zombies destruyeran la rueda hidráulica. Mientras ella se alejaba, la rechazada se quedó en shock y fue devorada. En otro punto, el padre de Tendo luchaba contra la horda, pero su enfermedad lo hizo colapsar. Higurashi lo tomó como rehén y amenazó con entregarlo a los zombies si Tendo no se rendía. Higurashi pensaba que su vida se había arruinado porque en la universidad no encajaba.
gustaba, y ver a Tendo feliz lo envenenó por dentro. Exigía que se dejara zombificar, pero el padre de Tendo le gritó que si abría la puerta y ponía en riesgo a su madre, dejaría de ser su hijo. Le confesó que estaba enfermo y que no le quedaba mucho tiempo, así que debía vivir su vida y ayudar a otros. Eso sería el verdadero agradecimiento. Tendo recordó todo lo que había vivido. Higurashi, impaciente, creyó que se había rendido cuando lo vio salir como zombie. Rió satisfecho creyendo que había ganado, pero todo era una trampa. Tendo no estaba infectado, se había disfrazado con maquillaje y sangre falsa. Tendo lo sacó de la excavadora y lo tiró al suelo, listo para terminar lo que había empezado. Higurashi no podía creer que su plan hubiera fallado. Lloraba frustrado, pero Tendo se le acercó y le preguntó qué esperaba lograr con todo eso. Él gritó que solo quería divertirse por una vez en su vida, pero ni siquiera cuando creyó haber ganado parecía feliz. Volvió a gritar que sí lo estaba, pero enseguida se le vino a la cabeza el único recuerdo real de felicidad, jugando en una piscina cuando era niño. Esa distracción le costó caro. Un zombi lo mordió sin que se diera cuenta. Mientras entraba en pánico, Tendo se quedó un poco más. Le preguntó qué deseaba de verdad, y Higurashi recordó que lo único que había querido era pasar un día en la piscina con amigos. Tendo le dijo que eso se podía haber dicho. En otro recuerdo, Tendo lo había invitado a unirse a su grupo, pero él había huido. Si hubiera aceptado en ese momento, nada de esto habría pasado. Antes de perder el control por completo, Higurashi se alejó, llorando, para no lastimar a nadie más. Tendo y los demás reanudaron el escape. La cerca eléctrica seguía activa, pero Beatrix, aún atrapada en la rueda hidráulica, se estrelló contra la valla y abrió el paso. Corrieron hacia el bosque, pero al llegar al puente colgante, vieron que estaba caído. Parecía que todo estaba perdido, hasta que Kumano apareció justo a tiempo con uno nuevo. Tendo y Kencho lo sostuvieron para que todos cruzaran y luego saltaron también, maltrechos pero vivos. Kencho comentó que Higurashi solo quería amigos, pero que su forma de hacerlo fue una idiotez. Tendo no lo odiaba, entendía bien cómo perderse en la desesperación. Él también estuvo cerca de eso cuando trabajaba como esclavo, por eso no podía juzgarlo. Ya a salvo, el padre de Tendo lo recibió con orgullo. Al día siguiente, los aldeanos sellaron el túnel y comenzaron a reconstruir. Kumano lideró los trabajos y Tom agradeció especialmente a Shizuka. Ella y Kencho también habían logrado devolverle la sonrisa a Angie. Esa noche, Tendo cuidaba a su padre dormido. Su madre le contó que el viejo siempre preguntaba por él. Tendo se sintió culpable por no haber regresado en 3 años. Le prometió en voz baja que, si algo pasaba, él se encargaría de su madre y del pueblo. Le preguntó por la enfermedad del padre. Eran hemorroides, nada grave, solo terquedad para no ir al médico. Eso cambió todo. Si no iba a morir pronto, entonces era hora de partir. Tendo decidió que su nuevo objetivo sería encontrar la cura del virus zombie y obligar a su padre a operarse. El viejo lo escuchó y dijo estar de acuerdo. Lo anotó en la lista y preguntó a los demás qué querían añadir. Pasaron la noche compartiendo sueños. A la mañana siguiente se despidieron del pueblo. La madre de Tendo lo llenó de comida, como toda madre haría. Y así el grupo partió. Su meta ahora era salvar el mundo y disfrutar cada paso del camino